ser bueno. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu compasión. Gracias por la luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto. Gracias por tu pacto Y por darme tu favor. y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en Muy buenos días. Mi nombre es Alberto Machuca. Soy uno de los evangelistas aquí en Boston Church Español y tengo el gran privilegio de darte la bienvenida. Yo sé que en los tiempos que estamos viviendo, muchos de nosotros estamos trabajando, estudiando y haciendo muchísimas cosas online frente a una pantalla. Así que el que hayas decidido estar con nosotros en esta mañana frente a tu computadora o tu televisión o incluso en tu teléfono, de verdad lo apreciamos muchísimo porque es tu tiempo el que también estás dándonos. Y bueno, para todos aquellos que somos miembros de la iglesia y que también reconocemos que es importante congregarnos, quiero leerte una escritura. Esa está en Hechos, en el capítulo 2, en el verso 41, y dice así: Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas.
se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y sabes, qué maravilloso es poder ver en la Escritura cómo inició la primera iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, que lo que significa simplemente es asamblea, una reunión de personas. Y sabes, en este tiempo, aunque estemos congregándonos de forma online, a través de internet, a través de estos videos, seguimos haciendo iglesia, porque iglesia es simplemente una asamblea, es un grupo de personas. Y en este caso, somos un grupo de personas que nos estamos conectando para alabar a Dios, para aprender de su palabra, para compartir las buenas noticias del Evangelio con otros de nuestros amigos, así en línea. Y hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Si vas a YouTube o a Facebook, donde tú estés viendo este video, va a haber una opción de compartir este video. Así que te invito a que lo hagas en este momento. Compártelo con tus contactos, en tu teléfono, compártelo tal vez en un correo electrónico con aquellos que quieras que sepan acerca de la palabra de Dios. Y recuerda que en bostonchurch.org es nuestra página de internet y así nos puedes encontrar en todas las redes sociales, Boston Church Español. Y bueno, hoy vamos a aplicar esta escritura a nuestras vidas. Vamos a alabar a Dios con algunas alabanzas, algunas canciones. Vamos a aprender también. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que en un momento más te voy a hablar quién es. Y también vamos a celebrar que es el Señor, es Jesús, el que sigue trayendo personas a que lo conozcan. Hoy vamos a conocer a una de nuestras más recientes hermanas, que es una joven que se ha bautizado hace unos 8 días. Vamos a conocerla también. Así que tenemos un servicio muy especial, pero también aquí dice la Escritura que los creyentes tenían todo en común, se ayudaban mutuamente, comían juntos. Todos sabemos lo que ha estado pasando en Centroamérica, especialmente en Honduras y Nicaragua, por tormenta tropical, que en realidad este fin de semana está entrando otra tormenta tropical, golpeando a países que ya han sido golpeados de antemano. Así que también vamos a tener la oportunidad de saber cómo ayudarles. Pero antes que iniciemos con la primera alabanza y tengamos la palabra de Dios y más noticias, te quiero pedir que me acompañes a una oración, por favor. Apóyame a orar. Padre, quiero orarte, Dios, en esta mañana. Quiero agradecerte tanto porque estamos hoy aquí conectados, porque estamos donde estemos viendo este video, ya sea en nuestras casas o tal vez algunos en sus trabajos. Gracias por tener la forma y las herramientas para poder hacer iglesia, para reunirnos, Señor. Quiero poner en tus manos todo este servicio, que recibas tú con mucho gusto las canciones, que podamos adorarte, Señor, que podamos, Señor, reflexionar en el estudio de tu palabra hoy. Y también que nuestro corazón se mueva para ayudar a nuestros hermanos que en este momento y a sus familias que están siendo golpeadas por estos huracanes, por estas tormentas tropicales. Por favor, Señor, esté con nosotros. Que las barreras que hoy tenemos, Señor, que es para protegernos, para cuidar nuestra salud, no nos impida, Señor, sentir la pasión, Dios, sentir el gusto, Padre, y la alegría que es congregarnos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Es en el nombre de Él que oro y pido esto. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y por siempre, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Sí, así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Qué alegría es poder cantar a Dios, ¿no crees? Y bueno, en este momento vamos a conocer a Victoria. Ella es una maravillosa joven dominicana que ha tomado la decisión de bautizarse. Así que vamos a ver un pequeño video de su bautismo para que todos podamos compartir esta alegría de la decisión que ella tomó. Y después de este video vamos a recibir a Orlando Rocha. Él es nuestro evangelista y líder de la iglesia de Medellín, Colombia. Sí, así como lo escuchas en el ministerio en español o aquí en Boston Church Español, representamos, o la iglesia representa bastantes países de Latinoamérica, y dentro de esos países, Colombia es uno de ellos. En los meses pasados, si tú después de estar en este servicio y quieres ir a nuestro canal de YouTube, ahí vas a poder ver invitados especiales de Centroamérica y de México y de otros países. Y hoy toca el turno a Colombia. Así que después de conocer a Victoria, vamos a recibir también a Orlando Rocha, que nos trae el sermón de hoy desde Medellín, Colombia. Que lo disfruten. Hola a todos, mi nombre es Victoria Labur, me bauticé el domingo pasado y estoy muy feliz de ser parte de esta unión, de esta nueva familia que Dios me ha brindado. Y nada, espero conocer a todos y seguir creciendo en esta familia. Gracias. Mis hermanos, muy buenos días. Qué especial poder estar aquí esta mañana juntos compartiendo, y para mí un gran privilegio poder estar esta mañana en compañía de ustedes, el Ministerio Hispano de la Iglesia en Boston. Es un gran honor poder compartir juntos esta mañana. Gracias a Alberto por la oportunidad de disfrutar de este tiempo, ¿no? De interactuar esta mañana, de poder estar juntos esta mañana, especialmente pues predicando la palabra de Dios, ¿no? Para mí es un gran honor porque pues obviamente tengo unos lazos muy fuertes con el Ministerio Hispano de la iglesia en Boston. He podido compartir con ustedes en un par de ocasiones y ha sido muy especial viajando a la ciudad de Boston, compartiendo con el Ministerio Hispano. Realmente ha sido una gran alegría. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos los amigos que pues evidentemente hemos logrado hacer allí en la ciudad de Boston y en el Ministerio Hispano. Y sé que hay muchos vínculos muy fuertes con la Iglesia de Cristo aquí en Medellín. Muchos de ustedes son paisas y evidentemente tienen un vínculo no solamente con la iglesia, sino con la ciudad, y realmente es una gran alegría. Esta mañana para mí es un honor poder compartir con ustedes algo tan especial como la palabra de Dios. Y nuevamente le doy gracias a Alberto por la invitación, por el tiempo, por la oportunidad de compartir con ustedes, porque para mí definitivamente es un gran honor. Antes de empezar el día de hoy, quiero que por favor me acompañen en una oración. Padre Santo, gracias por esta mañana, mi Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Padre, de poder hablar de las Escrituras, de poder profundizar en ellas, de poder acercarnos a tu palabra, que es lámpara para nuestros pies. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de poder ir a las Escrituras y poder encontrar en ellas
la dirección que necesitamos para nuestra vida. Señor, te pido que hoy abras nuestros corazones a la exposición de tu palabra, Señor, que nos permitas ser refrescados, alimentados, nutridos por ella. Y te pido, Señor, que me uses poderosamente esta mañana exponiendo tu palabra, Dios mío, con mucha claridad, con mucha precisión, con mucha fidelidad, con mucha sensibilidad, pero también, Padre, con mucha pasión y con mucho ánimo. Señor, gracias al Ministerio Hispano de Boston, a cada uno de mis hermanos, a Alberto, a Tania, a todo el trabajo que están haciendo allí en la ciudad de Boston. Realmente para nosotros es un gran privilegio poder tener el tipo de relaciones que nos has permitido tener, Señor, juntos. Padre, gracias a cada hermano que trabaja, que lucha, que se esfuerza, Dios mío, por llevar el mensaje del Evangelio allí en la ciudad de Boston, Señor. También gracias por la iglesia aquí en Medellín y por los vínculos que nos has permitido, Señor, formar a ambos ministerios. Padre, gracias. Nos ponemos en tus manos esta mañana y en el santo nombre de tu Hijo te damos, mi Dios. Amén. Bueno, quería antes de empezar el sermón poder compartirles algo de las iglesias aquí en Colombia. Tenemos tenemos iglesias en varias ciudades de nuestro país. Obviamente la iglesia en Bogotá, que es la iglesia más grande, tiene aproximadamente 600 discípulos. La iglesia aquí en Medellín, en Antioquia, que somos aproximadamente 150 discípulos, estamos por ese promedio. También tenemos iglesia en Cali, más o menos son 60 hermanos. Bucaramanga, que son más o menos unos 20, 25 hermanos, es el promedio. También tenemos una iglesia en Villavicencio, es una comunidad un poco más pequeña. También en Neiva, en Zipaquirá también, que es más o menos a 1 hora de la ciudad de Bogotá. También en un pueblo en el departamento del Huila que se llama Algeciras, es más o menos a casi 1 hora de Neiva. Y también tenemos una iglesia en Duitama, en el departamento de Boyacá. En el eje cafetero tenemos 2 comunidades pequeñas, una en Pereira y una en Armenia y la otra en Manizales. Y también hay 3 hermanas en la ciudad de Barranquilla. Entonces, estas son las iglesias y comunidades que tenemos alrededor del país. Y ha sido muy especial porque muchas de estas comunidades, si no la mayoría, creo que la mayoría, han comenzado porque hermanos han tomado la decisión de irse y algunos tomaron la decisión de irse a empezar algo allí, como por ejemplo los hermanos que dirigen en este momento la iglesia en Bucaramanga. Ellos decidieron dejar sus trabajos e irse a la ciudad de Bucaramanga y empezar allí el trabajo misionero, pero ellos se fueron pagándose sus propios gastos. Y ahora tenemos una comunidad de discípulos interesante allí en la ciudad de Bucaramanga. Otros hermanos se fueron por cuestiones de trabajo, como por ejemplo el hermano que dirige Villavicencio, Carlos Arturo Sanabria, junto con su esposa, y comenzaron a predicar el mensaje y ahora tenemos una comunidad de hermanos allí en la ciudad de Villavicencio. También Neiva ha sido una historia muy similar, Zipaquirá igualmente, Algeciras también, hubo una pareja de hermanos que decidieron irse a trabajar allí a la ciudad de Algeciras, al pueblo de Algeciras, porque ella, la hermana, es de esa ciudad. Estuvieron un buen tiempo, se empezó la comunidad allí, ellos tuvieron que regresarse a Bogotá por cuestiones de su empresa, pero la comunidad sigue allí evidentemente trabajando y lógicamente predicando el mensaje del Evangelio. También en Duitama tenemos la misma particularidad, es una pareja de hermanos que son de Duitama, trabajan allí, antes estaban en Bogotá pero se desplazan a Duitama, trabajan allí y allí hay una comunidad de hermanos muy, muy especial. Igualmente en el eje cafetero, en Armenia y en Manizales, hermanos que han decidido, por ejemplo, desplazarse por cuestiones de su trabajo y empiezan allí a predicar el mensaje y el mensaje evidentemente da fruto. Entonces es como la mayoría de las iglesias han empezado en la ciudad, en el país, en nuestro país.
Bogotá, Medellín y Cali sí se han enviado equipos misioneros, pero el resto de las ciudades han empezado de esa manera. Entonces es algo pues supremamente animante. Quería darles esas noticias con respecto a el trabajo que se está haciendo aquí en Colombia, que ha sido realmente muy animante. Hoy quiero compartirles algo, un sermón que compartí en otra oportunidad con la iglesia aquí en Medellín. Es un sermón del Evangelio de Lucas. Hace parte de una serie que hicimos aquí en la ciudad de Medellín que se llamaba Lucas, el Evangelio del Salvador. Fue toda una serie el Evangelio de Lucas. Yo quiero compartirles de un tema que considero que es pertinente para la situación que hemos venido viviendo a lo largo de esta pandemia. Y mi sermón se llama Jesús calma la tempestad. Y tempestad normalmente se asocia a crisis. Y las crisis, las tormentas de la vida suelen aparecer sin avisar. De un momento a otro nos vemos envueltos en una situación no planeada, como esta del coronavirus. Una situación que nos produce miedo, incertidumbre y la mayoría de las veces duda. No logramos descifrar la razón del momento que vivimos. Estamos en medio de la tormenta y difícilmente podemos levantar la cabeza. Es allí donde nos preguntamos lo que la mayoría de personas se pregunta. ¿Dónde está Dios en momentos como estos? ¿Dónde está ese Dios que sabemos calmó algunas tormentas, que no calma la tormenta por la que estamos pasando en este momento? Y de eso les quiero hablar el día de hoy. Y para efectos de este sermón vamos a ir a Lucas 8:22. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, versículo 22. Voy a usar la Nueva Versión Internacional. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado, les dijo, del lago. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría en gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos vamos a ahogar!, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Versículo 25. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Y Lucas narra en este pasaje una situación crítica que enfrentan no solamente ellos, sino Jesús, que iba con ellos en una barca sobre el mar de Galilea. Situación esta que suscita tres interrogantes fundamentales. Uno de parte de Jesús, que logramos leer a medida que apreciamos el pasaje, y dos de parte de sus discípulos. Los interrogantes, las preguntas que se producen en medio de la situación crítica que enfrentan Jesús y sus discípulos no son propiedad exclusiva del contexto de dicha situación. Son interrogantes propios de las crisis o las tormentas de la vida, que a menudo como seres humanos nosotros enfrentamos. Tres son esos interrogantes y vamos a ver cómo aplican a nuestra realidad contemporánea. Para efecto de este estudio,
de este sermón, vamos a estar también revisando los pasajes paralelos en Marcos 4:35 al 41 y en Mateo 8:23 y 27, porque es importante apreciar esos textos paralelos. Así que vamos a la primera pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. La primera pregunta es: ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Ahora tú me dirás, ¿de dónde sale esa pregunta? No la leí en el texto de Lucas. Bueno, la encontramos en el texto de Marcos. Vamos a Marcos 4:38. Marcos 4, versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿O no te importa que estemos a punto de naufragar? Ese fue el interrogante que le hicieron de primera mano, ese primer interrogante que le hacen de primera mano a Jesús. Para entender un poco más la situación en la que se encontraban tanto Jesús como sus discípulos, es necesario conocer un poco de cómo se comportaba la naturaleza del mar de Galilea, que era el contexto geográfico en el cual se desarrolló esta historia que estamos leyendo. Es muy importante notar que las palabras que se mencionan al inicio del pasaje por parte de Jesús y que se encuentran resaltadas en el texto, dice: ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Son palabras que vamos a necesitar más adelante en el desarrollo de nuestro sermón. Son palabras que no podemos olvidar, porque más adelante vamos a entender o vamos a caer en cuenta de esas palabras, ¿de acuerdo? Berkeley, respecto al mar de Galilea, comenta: el lago de Galilea era famoso por sus tempestades. Se producían inesperadamente y tan de pronto que sorprendían y aterraban. Un escritor las describe de la siguiente manera: no es raro ver aparecer terribles tempestades hasta cuando el cielo está perfectamente despejado. Sobre estas aguas que están ordinariamente tranquilas, muy parecido a la vida, ¿no? Los numerosos arroyos que desembocan por la parte superior del lago, por el nordeste y el este, actúan como peligrosos desfiladeros por los que se lanzan los vientos de las alturas de Aurán, la meseta de Traconítide y de la cima del monte Hermón, y se encauzan y comprimen de tal manera que, precipitándose con una fuerza tremenda por un espacio estrecho y luego soltándose de pronto, agitan el pequeño lago de Genesaret de una manera aterradora. Es como describe este autor el cómo suceden las tempestades de una forma súbita en el lago de Galilea. Uno que fuera cruzando el lago siempre estaba expuesto a encontrarse con una de estas tempestades repentinas. Jesús iba en la barca en la posición que se le permitiría a cualquier huésped distinguir. Es lo que nos señala Berkeley al contexto como tal, histórico y geográfico de la situación en la que estaban él y sus discípulos. Y es importante considerar los textos paralelos al texto de Lucas porque son relatos complementarios que le brindan profundidad a la historia. Es necesario aprovechar todos estos elementos, pues obviamente son relevantes para lo que estamos haciendo el día de hoy. En el relato de Marcos se nos dice que Jesús despide a la multitud y que proceden a embarcarse. Otras barcas lo acompañaban. Lucas nos dice que mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. El texto de Marcos hace claro que Jesús dormía cómodamente. Marcos se encarga de relatar con detalle cómo Jesús estaba descansando cómodamente sobre una almohada. En eso se desencadena una gran tormenta con vientos muy fuertes, como ya acabamos de
apreciar, de leer cómo se dan esos vientos allí, esas tormentas en el lago de Galilea, que inundaron la barca y la pusieron en peligro de naufragar. Ya tenemos claro lo que hablábamos ahorita, que las tormentas suceden de esa manera tan súbita y tan terrible. Pero es interesante que las tormentas de la vida suelen desencadenarse del mismo modo. Mientras yo leía este texto, pensaba en que realmente la vida es así, está tranquila, y de repente algo pasa. Las tormentas de la vida son imprevistas, no las pensamos, ni siquiera las planeamos. Nadie hace eso. Tenemos presente que tal vez puedan suceder en algún momento de nuestra vida, pero es un pensamiento muy remoto. Sin embargo, las vemos suceder en las vidas de otras personas muy cercanas a nosotros, tal vez amigos, familia, o muy seguramente nos enteramos por las noticias o las redes sociales. Pero desde hace 8 meses nos tocó a todos enfrentar una tormenta como humanidad. Una tormenta que nos ha traído muchas sensaciones extrañas: miedo, incertidumbre, preguntas, temor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? En diferentes países se ha enfrentado de diferente forma esta pandemia, pero ha afectado muchas cosas. Muchas personas han perdido sus empresas, otros han perdido sus trabajos, otros han perdido personas muy cercanas a su vida, a su familia, esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, tíos, sobrinos. Para unos ha sido esto más difícil que para otros. Pero no ha dejado de ser difícil. Es como en ese lago de Genesaret. Todo estaba tranquilo. Y de repente la situación cambió. De un momento a otro, así. De un momento a otro nos vimos encerrados en nuestras casas, sin poder salir, con temor. Pero a pesar de todo eso, hemos sabido enfrentar durante casi un año esta situación. Los discípulos, volviendo al texto, iban con Jesús. Iban con Jesús. Ellos iban con Jesús. Sin embargo, la crisis, la tormenta asomó. Jesús no nos promete una vida sin crisis, sin sufrimiento o sin dolor. El cristianismo de ninguna forma es inmune al sufrimiento o al dolor. De hecho, Jesús fue claro en decir: en el mundo habrán de sufrir. Se lo dijo a sus discípulos antes de partir. En el mundo habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Lo que sí nos promete es que siempre va a estar con nosotros. Mateo 28, 18 al 20. Lo que le dijo a sus discípulos al subir a la barca fue: pasemos al otro lado del lago. ¿Se acuerdan de esa frase que les dije que tuviéramos en cuenta desde el principio? El comentario Mundo Hispano dice al respecto: su intención era clara. Había una promesa implícita de su presencia. Pasemos. Él iba a estar con ellos. Y de la seguridad de llegar a su destino, es decir, al otro lado del lago. Si más tarde se hubiesen acordado de las palabras de Jesús, habrían sabido que ninguna tormenta podría alterar sus planes, los de Jesús. En la travesía del mar de la vida, Él no nos promete un viaje sin tormentas, sino un seguro arribo a nuestro destino eterno.
Eso sí nos los promete Jesús. Sin embargo, los discípulos entraron en pánico. A pesar de haber escuchado las palabras de Jesús con respecto a su propósito de pasar al otro lado del lago, se llenaron de miedo y le reclamaron. Le reclamaron: ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Esa pregunta se formula de diferentes formas en la actualidad cuando se enfrentan situaciones difíciles. Y estas situaciones que nosotros hemos venido enfrentando como humanidad, como comunidad. ¿Dónde está Dios en todo esto? He escuchado a muchas personas decir esto, preguntar esto. ¿Por qué Dios permite tanto dolor y sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Por qué Dios no hace un milagro para acabar con todo este mal y este sufrimiento? Yo sé que muchos hemos pensado de esta manera durante estos 8 meses. La semana pasada, a un niño por el que le estamos orando en los devocionales, un niño de 8 años con osteosarcoma en la rodilla, le amputaron su pierna. Yo oré porque Dios hiciera un milagro y muchos oramos porque Dios hiciera un milagro, pero no pasó. Y lo que se suele pensar es que tal vez Dios nos ha dejado a nuestra suerte, nos ha abandonado. Estas preguntas vienen sin duda con una carga emocional bastante fuerte y con sentimientos muy fuertes, que a la larga son el problema más profundo para los seres humanos el día de hoy. Lo cierto es que Dios no es indiferente al sufrimiento del ser humano. Hay un sinnúmero de escrituras que nos mencionan el hecho de que Dios está allí en nuestro dolor y que tenemos no solo su presencia, sino su consuelo. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 es un ejemplo. Primera de Pedro 5:10, es interesante Primera de Pedro 5:10, déjenme por favor leérselo. Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y en el versículo 7, el Señor dice en las Escrituras, Pedro dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. También tenemos Romanos 5, 3 y 4. Romanos 8, 18, el Salmo 34, 19 e Isaías 53, 3 y 4. La mayor expresión de solidaridad frente al sufrimiento de parte de Dios fue la cruz. Nosotros mismos durante esta pandemia perdimos a nuestro suegro. Perdí a mi suegro, pues. Y mi esposa perdió a su papá. Fue muy duro ese día. Fue muy difícil porque ella se tuvo que despedir por una llamada de WhatsApp. Durante la llamada le cantó una canción, Cántico Celeste. Su papá no era discípulo. Y fue un momento durísimo. Fueron unas semanas muy difíciles para ella. Porque estábamos aquí, no podíamos viajar, no se podía hacer nada. Asistimos al funeral por medio de la videollamada en WhatsApp. Fue un tiempo muy duro. Pero de algo que estuvimos absolutamente seguros en todo esto es que Dios siempre estuvo y ha estado hasta el momento en esta barca con nosotros. A Él sí le importa lo que estamos viviendo. A Él sí le importa lo que estamos pasando. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Y la mejor expresión de solidaridad frente al sufrimiento, pues evidentemente es la cruz. Lo que dice Isaías 53, 3 y 4.
La respuesta a la pregunta, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Claro que sí le importa. Pero el que no haya hecho algo en este momento no quiere decir que no lo va a hacer. Está en el marco de su soberanía lo que Él haga en esta situación. La segunda pregunta que Jesús hace, esta ya es de Jesús. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué tienen tanto miedo? Esa pregunta también se encuentra en Marcos en el versículo 39 y 40. Jesús se levanta del lugar donde está durmiendo y calma la tormenta, en un acto de soberanía y omnipotencia. Hace que la tormenta calme. El milagro que realiza Jesús evidentemente tiene que ver con estos dos atributos de su carácter: soberanía y omnipotencia. Una muestra de su divinidad, a pesar de que Jesús calma la tormenta. El cuestionamiento de su parte es inaplazable. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué tienen tanto miedo? Jesús les había prometido que iban a pasar al otro lado del lago, solo que no les prometió que iban a ir en perfecta calma. Él nunca les dijo eso. Vamos a pasar al otro lado. Simplemente fue la promesa: pasemos al otro lado. A los discípulos se les olvidó que Él había dicho que iban a pasar al otro lado. Lo único que no les dijo era que iban a pasar en perfecta calma. Jesús de alguna forma esperaba fidelidad a sus palabras, confianza en sus promesas. Un viaje en medio de la tormenta con Jesús es 1000 veces preferible a un viaje en calma sin Jesús. La semana pasada también pasamos tiempo con una hermana que está pasando por una situación difícil con su hijo. Tiene su hijo algo en una enfermedad, están descubriendo de qué se trata, pero ¿qué me impresionaba de ella? Su fe, su fortaleza. Me impresionó porque es una mujer que lleva relativamente poco tiempo en la fe y yo la veía y estaba tan confiada y está tan segura y está tan firme que yo me sentí realmente un poco abrumado. Yo dije, wow, esta mujer tiene una fe muy profunda, muy fuerte, una confianza en Dios muy fuerte. Y cuando pensamos en la fe, generalmente pensamos en que la fe se trata de un sentimiento, de algo que tenemos que sentir. Especialmente en nosotros como latinoamericanos, pensamos mucho o asociamos demasiado el tema de la fe a cómo nos sentimos. Y de esto no se trata de cómo nos sentimos. La fe que reclama Jesús es más confianza que cualquier otra cosa. De hecho, la palabra en el griego para fe o creer es pisteos, que significa fidelidad. No simplemente creencia intelectual, sino fidelidad. ¿Qué esperaba Jesús de ellos? Fidelidad a su promesa. Pasemos al otro lado. Fue lo que les dijo. Y a ellos se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Repito, un viaje en medio de la tormenta con Jesús es 1000 veces preferible a un viaje en calma sin Jesús. ¿Da miedo? Claro. Yo creo que todos nosotros nos hemos sentido con incertidumbre, con temor, con miedo. Pero hermanos, Jesús está ahí con nosotros. Estamos pasando por esta tormenta, pero Él está en la barca. Y en algún momento esto va a pasar.
tenemos que permanecer fieles a su promesa. Fieles a sus palabras. Fieles a nuestra relación con Jesús. Porque Él sí se interesa por nosotros. Las mejores lecciones las aprendemos cuando enfrentamos las crisis de la vida con fe en nuestro Salvador. Ahora bien, ¿está mal sentir miedo? Yo creo que no. Es normal. Lo realmente malo es permitir que el miedo tome control de nuestra fe y confianza en Dios. Porque el miedo se trata de algo más con relación a nosotros. Y hemos puesto nuestra confianza y nuestra mirada en alguien que es mayor a nosotros mismos. Pero está mal sentir miedo o sentir incertidumbre o sentir temor. No son emociones naturales, inherentes a nosotros. Lo que está mal, creo yo, es permitir, como les decía, que el miedo tome control de nuestra fe y confianza en Dios, al punto de dudar de Él. Las crisis son los momentos de la vida en los que podemos madurar y ser más fuertes, firmes y estables. ¿Por qué? Porque el sufrimiento produce eso, madurez, solidez, firmeza. Muchos de ustedes estuvieron enfermos y en los devocionales orábamos por ustedes. Muchos de ustedes se levantaron de esas crisis tan duras y seguimos orando por muchos de ustedes. Me acuerdo Gerardo Ramos luchando por salir de esa situación y orábamos y orábamos y orábamos, y por otros más, Rudy Somayoa, Carlos Carmona, pero otros no pudieron, otros partieron. Muchos están con el Señor ahora. Ganaron la batalla. Están allí descansando. Otros siguen luchando. No podemos bajar los brazos. El Señor siempre nos va a preguntar, ¿por qué tienen tanto miedo? Y yo me imagino a Jesús en esa barca. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen tanto miedo? Y al ver calmar el viento y las olas, creo que tuvieron muchísimo más miedo. Pero Él está ahí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice que Él va a estar con nosotros. Y tenemos que confiar en sus promesas, no en nuestras emociones. En sus promesas, en lo que Él nos dijo. Porque nuestras emociones cambian de acuerdo a la circunstancia. Dios no. Jesús no. Él permanece fiel. Y tercero, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas les da órdenes y obedecen? Es la pregunta en el versículo 25, la hacen sus discípulos. Los discípulos temerosos y asombrados se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que calma los vientos y las aguas y le obedecen? Les da órdenes y le obedecen. Bueno, es Dios Hijo hecho carne. La palabra de Dios, por medio de quien fueron hechos todas las cosas, visibles e invisibles. Jesús, el Hijo de Dios, plenamente hombre, y verdaderamente Dios en una sola persona. Esa es una convicción absolutamente bíblica de nuestra fe como cristianos. ¿Quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen?
este Jesús, este es Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y que fue crucificado por nuestros pecados y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Juan 1:1 y versículo 18. Es este Jesús el que calmó las olas. C.S. Lewis dice al respecto: un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un maestro de gran moral. Sería un lunático del mismo nivel de un hombre que dice ser un huevo cocido, o si no sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger: o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro de moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Cada una de las preguntas que se originan del texto que estudiamos hoy, mis hermanos, ocupan un lugar de importancia radical y relevante para nuestro andar como cristianos. Estamos llamados a vivir una vida de valor y perseverancia. Las crisis o las tormentas de la vida representan o un peligro o una oportunidad. Hagamos, mis hermanos, que cuenten como oportunidades para honrar a Dios en medio de las tormentas de la vida. Muchas gracias, muy amables. Era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Un gran honor poder estar aquí con ustedes. Los amo con todo mi corazón y que la paz de nuestro Señor los siga acompañando hoy y siempre. Muchas gracias. Sino el Señor las estrellas creó y su luz imitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Gobiernas la creación con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Mil gracias, Orlando, por compartirnos tan poderosamente el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Reciban un gran abrazo a todos nuestros amigos y hermanos en Medellín, Colombia. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes poder decirte cómo conectarnos, cómo no solo ver un video, sino también conocernos. Donde estés viendo este video, ya sea en Facebook o YouTube, o en nuestra página de internet, en la parte de descripción del video vas a poder encontrar algunos enlaces donde puedes, si eres miembro de la iglesia, dar tu ofrenda, o si quieres apoyar económicamente este ministerio, también puedes hacerlo, es en la parte de donaciones. Pero sobre todo lo que quiero invitarte es a visitar el enlace que dice tarjeta de conexión digital. En ese enlace tú vas a poder compartir tu nombre, si quieres, tu teléfono o tu correo electrónico con la meta de conocerte mejor. Algunos de los ministros de la iglesia, algunos de los miembros van a poder ponerse en contacto contigo si quieres saber más acerca de quiénes somos, qué es lo que hacemos. Y también es importante que sepas que no solo nos reunimos online, también tenemos grupos pequeños. Aunque somos una iglesia de más de 400 miembros que adoramos y aprendemos de la Biblia en español, tenemos muchos grupos pequeños alrededor de todo el área de Boston. Así que estoy seguro que va a haber alguien cerca de ti, si te gustaría estudiar la Biblia o si te gustaría simplemente pedir a alguien oraciones por alguna necesidad que tengas o platicar con alguien. Estamos dispuestos y con todo el corazón deseamos conectar contigo. Así que por favor, ve esta parte de descripción de los videos, visita los enlaces. Allí también vas a poder, si quieres, seguirnos en Facebook, en Instagram o suscribirte al canal de YouTube. Así cada vez que haya un nuevo video devocional o algo que estemos compartiendo en esos canales, tú vas a recibir una indicación de que estamos en vivo o de que hay nuevo material. Así que no te olvides de seguirnos o suscribirte en estos canales de redes sociales. También, como escuchaste y como me imagino que lo has visto en las noticias, nuestros amigos y hermanos en Honduras, en Nicaragua, en algunas partes también de Guatemala,
han sido muy golpeados por esta tormenta tropical ETA y por otras tormentas que están entrando. Así que en la iglesia tenemos una forma de dar y de ayudar a mucha parte de la población de forma directa. Esto es a través de una institución que tenemos en la iglesia que se llama Hope. Y a través de esta organización estamos enviando comida, estamos enviando también no solo alimentos, sino medicamentos y muchas cosas que son de bienestar y de ayuda para las personas allá. Y también junto con otras organizaciones hispanas aquí en Boston, estamos tratando de unirnos y que nuestra ayuda pueda ser más grande. Así que si tú quieres, en un momento más, ahorita que nos despidamos, vamos a ver una pequeña invitación por parte de nuestra hermana Marta Valentín y ella nos va a dar indicaciones de qué hacer si tú quieres aportar o ayudar a nuestros hermanos y amigos en Centroamérica. Sin más por el momento, mil gracias por tu atención, gracias por ser parte de este servicio. Recuerden a todos los que son parte de grupos pequeños en la iglesia, al terminar este video, vamos a reunirnos por grupos pequeños en Zoom o por donde hayan ustedes decidido y vamos a tomar la Santa Cena y también orar por nuestra colecta semanal. Así que de nuevo, muchas gracias por tu presencia y nos vemos el próximo domingo. Muy buenos días, mi nombre es Marta Valentín. Hoy en esta mañana vengo ante ustedes buscando donaciones para el pueblo de Honduras. Honduras ha sido impactado por el huracán ETA, así como también nuestros hermanos de Guatemala y Nicaragua. Honduras está destruido y pues necesitamos de tu ayuda. Si tú deseas colaborar con nosotros, vamos a hacer una pequeña colecta este domingo en frente de nuestra iglesia, de la Iglesia de Cristo de Boston, a las 2 de la tarde hasta las 5. Si quieres traer tu donación, serás bienvenido y pues necesitamos tanto. Si puedes donar, si quieres traer algo, puedes traer comida como arroz, frijoles, azúcar, café, sal, cosas que duren bastante tiempo para la gente. También medicina, si quieres traer Tylenol, Ibuprofen, puedes donar lo que tú quieras. La medicina que no tenga fecha de vencimiento dentro de 6 meses, porque no se puede mandar. Pero necesitamos también productos de aseo, así como jabón, champú, cosas que nosotros usamos, ¿verdad? En nuestro diario vivir, así como también el papel de toilet. También necesitan guantes, mascarillas, productos para bebé, pampers, leche en polvo. Si tú tienes y puedes colaborar, bienvenido seas este domingo de 2 a 5 de la tarde frente a nuestra iglesia. Y por favor, pedimos muchas oraciones para el pueblo hondureño, porque parece que va otro huracán que va a impactar este lunes. Pero con tus oraciones sabemos que Dios puede hacer muchos milagros. Mil gracias. Los quiero mucho y bendiciones para todos.